Te mintieron. Eso que llaman calendario azteca no es un calendario, es un relicario que almacena realmente el destino de cada persona. Y hoy te mostraré cómo leerlo para tu propia vida. Folclore. En 1519, el 1 Caña, llegó Hernán Cortés, pero este evento ya había sido anunciado siglos antes. Quédate hasta el final, que compartiré un ritual de recuperación del alma que sobrevivió a 5 siglos de persecución. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Permíteme ser absolutamente claro desde este primer momento. Lo que la mayoría conoce como el calendario azteca no es un calendario. Esa rueda de piedra, la piedra del sol, es un relicario, un contenedor de un poder antiguo y complejo. Lo que guarda en su interior es el verdadero mapa del destino. Su nombre es Tonalpohualli. ¿Qué pensarías si te dijera que cada uno de los días que vives tiene un rostro, una voluntad y una energía específica que puede ser comprendida y, para quienes sabemos cómo, invocada? El Tonalpohualli, cuyo nombre en náhuatl se traduce como la cuenta de los días, es precisamente eso, el manual de la energía diaria del universo. Este conocimiento no es una invención de los mexicas, no es una invención reciente. Ellos fueron los herederos de una tradición mucho más antigua. Evidencias arqueoastronómicas como las presentadas por el investigador Iván Sprague sitúan el uso de un calendario de 260 días en la zona olmeca del año 1100 a.C. Esto significa que el sistema ya estaba en funcionamiento más de 2 milenios antes del auge de Tenochtitlan. Los mitos nahuas aclaran que el Tonalpohualli fue una entrega divina, un conocimiento otorgado por Quetzalcóatl para que las acciones humanas se sincronizaran con los ciclos del cosmos. En este viaje no vamos a limitarnos solo a la historia. La historia es el recipiente, pero el contenido es poder práctico. Voy a guiarte a través de los 9 pilares de este conocimiento. Aprenderás a ver el Tonalpohualli no como un calendario, sino como un mapa viviente del destino. Te enseñaré a calcular y comprender tu Tonali, el sello cósmico que te fue impreso al nacer y que define tu poder, tus debilidades y tu suerte. Abriremos juntos el grimorio de los días para que aprendas a usar la energía de los 20 signos sagrados en tu práctica mágica diaria. Miraremos en el espejo animal para que descubras a tu nahual guardián, esa criatura cuyo espíritu está entrelazado con el tuyo desde tu primer aliento. Nos adentraremos sin miedo en el lado oscuro de la cuenta, pues un brujo debe conocer tanto la luz como la sombra. Hablaremos de los días nefastos, de los brujos malignos y de las técnicas para robar la energía vital de otros. Escucharás las anécdotas de cuando el destino habló, momentos históricos, como la llegada de Cortés en el año 1 Caña, donde el Tonalpohualli demostró su poder predictivo de forma irrevocable. Te entregaré un ritual práctico para la sanación del alma, una técnica ancestral para recuperar tu Tonali cuando ha sido perdido por un susto o un ataque energético. Conocerás la historia del secreto guardado en la sangre, cómo este conocimiento fue perseguido hasta casi su extinción y cómo sobrevivió en la clandestinidad de linajes de brujos y curanderos. Y finalmente, te mostraré el legado viviente, cómo puedes tomar esta herramienta milenaria y reconectar con ella hoy, en el siglo XXI, para transformar tu vida y tu práctica. Lo que sigue no es una lección de historia, es una transferencia de conocimiento operativo. El Tonalpohualli es un sistema y vamos a desglosarlo pieza por pieza. Comencemos.
más allá del tiempo, el Tonalpohualli como un mapa viviente del destino. La imagen más común que la gente tiene del calendario mesoamericano antiguo es la piedra del sol. Un disco de piedra gigante que a menudo llaman calendario azteca. Pero ese monolito no es la herramienta de la que hablamos. Es un monumento, un compendio cósmico grabado en piedra. Pero la herramienta de trabajo, el mapa que los especialistas consultaban a diario, es otra cosa. Se llama el Tonalpohualli. Piensa en ello así. Un calendario moderno es como un reloj que mide cuánto tiempo pasa. El Tonalpohualli es más como un barómetro que mide qué tipo de tiempo está haciendo en el plano energético. Para las tradiciones mesoamericanas, cada día no era un simple contenedor vacío de 24 horas, sino una fuerza viva con un carácter, una personalidad y un propósito definidos. La función del Tonalpohualli no era contar, sino describir esa cualidad. Su mecánica es de una elegancia asombrosa. Imagina dos ruedas que giran juntas. La primera, más grande, tiene 20 muescas, que corresponden a los 20 signos sagrados, arquetipos de poder que representan fuerzas fundamentales del universo. Aquí encontramos a Zipactli, el caimán, que simboliza la tierra primordial y la energía del inicio. A Eecatl, el viento, la fuerza del movimiento y la comunicación. O a Miquistli, la muerte, que para ellos representaba el poder de la transformación y el desapego. Estos 20 signos son el vocabulario básico de este lenguaje cósmico. La segunda rueda, más pequeña, tiene 13 muescas. Los numerales sagrados. Estos números del 1 al 13 no son meras cifras. Son modificadores de energía que actúan sobre el signo del día como un condimento que cambia el sabor de un platillo. El número 1, por ejemplo, representa la esencia pura, la semilla. El 13, en cambio, es la culminación, la trascendencia, y se le vincula con los 13 niveles del cielo que concebían los nahuas. La combinación de un signo y un número da como resultado una energía única, y esta pareja no se repetirá hasta que hayan pasado exactamente 260 días. Este número no es casual. Como señalaba el investigador Miguel León Portilla, el ciclo de 260 días se alinea con ritmos biológicos y astronómicos fundamentales. Es muy cercano al período de gestación humano y se sincroniza con los ciclos del planeta Venus, el astro asociado al dios Quetzalcóatl. Esto no es mitología abstracta, es una ciencia basada en la observación profunda. Evidencias arqueoastronómicas como las publicadas por el investigador Iván Sprague demuestran que una cuenta de 260 días ya estaba en uso en sitios olmecas alrededor del 1100 a.C., más de 2 milenios antes de que los mexicas fundaran su capital. Para un uso práctico no basta con conocer la energía de un día aislado. Es vital entender el contexto, y eso lo da la trecena, un periodo de 13 días, una especie de semana ritual. El ciclo completo de 260 días se divide en 20 de estas trecenas, y cada una está gobernada por una deidad específica que tiñe esos 13 días con su propia naturaleza. Por ejemplo, una trecena regida por Quetzalcóatl es un tiempo de sabiduría y reflexión. Una regida por Xiuhtecutli, el dios del fuego, puede ser un período de conflicto y purificación. Los manuales donde se consultaba todo esto eran los Tonalamatl, o libros de los días. Encontramos mucha de esta información en el Códice Borgia. Un consejo práctico. Antes de cualquier ritual, lo primero que debes ver no es solo el día, sino la deidad que gobierna la trecena. Es como saber si el dueño de la casa está de buen humor antes de llamar a la puerta. Este sistema ritual, a su vez, se entrelazaba con el calendario civil, el Yupohualli, el ciclo solar de 365 días que regía la agricultura y las fiestas públicas. Ambos calendarios corrían en paralelo, lo que significa que cada día tenía dos nombres. Como 260 y 365 no encajan de forma exacta, se necesitaba un ciclo mayor para que ambos volvieran a sincronizarse.
Ese gran ciclo duraba 52 años y se llamaba Xuchmol Pili, o atadura de años. Su final era el momento más crítico y sagrado para la civilización mexica. Se celebraba la ceremonia del fuego nuevo, un ritual de una tensión cósmica palpable. Todos los fuegos del imperio se apagaban. En la oscuridad absoluta, los sacerdotes, los tonalpouque, los contadores de los días, especialistas que interpretaban el calendario, subían a una montaña y observaban las estrellas. Si las Pléyades, un cúmulo de estrellas específicas, cruzaban el cenit, para aclarar, es el punto más alto del cielo, directamente sobre tu cabeza, a 90 grados del horizonte. En el momento exacto, era la señal de que el universo no sería destruido. Solo entonces se encendía un fuego nuevo sobre el pecho de una víctima sacrificial, y esa llama se distribuía por todo el imperio, para garantizar la vida por otros 52 años. Como ves, el Tonalpohualli no era un asunto de supersticiones locales. Era el mecanismo central que regulaba la relación entre los humanos y el cosmos, un mapa detallado de las fuerzas que gobiernan la realidad. Entender su estructura es el primer paso. Ahora que entiendes el mapa, el siguiente es encontrar tu propia posición en él. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Tu sello cósmico, el Tonali. El almadía que define tu poder y destino. Ahora que entiendes el Tonalpohualli como un gran mapa de las corrientes cósmicas, la pregunta se vuelve personal. ¿Dónde estás tú en ese mapa? La respuesta de la tradición mesoamericana es muy concreta. No se trata de una influencia astrológica lejana, sino de una sustancia divina que se implanta en tu cuerpo. La respuesta es el Tonali. El Tonali, una palabra náhuatl que significa tanto día como irradiación de calor solar, era una porción de la energía primordial del sol que se te asigna y se te infunde en el preciso instante de tu nacimiento. Según sus relatos cosmogónicos, la pareja creadora suprema, Ometecutli y Omecihuatl, soplaban esta esencia de vida sobre el feto aún en el vientre, dándole no solo el aliento, sino una huella energética que definiría su camino. Como ya vimos en otros videos, esta fuerza anímica tiene una localización física específica. A diferencia de otras tradiciones que sitúan el alma en el corazón, el Tonali reside en la cabeza, concretamente en la mollera o fontanela, ese punto blando en la parte superior del cráneo de un bebé. El antropólogo Alfredo López Austin, en sus estudios sobre la cosmovisión del cuerpo humano entre los antiguos nahuas, aclara que el Tonali es una de las 3 entidades anímicas principales que componen a un ser humano. Las otras 2 son el Teyolía,
la entidad anímica del corazón, ligada a la memoria, el conocimiento y la conciencia. Y el Ijiyotl, la entidad del hígado vinculada a las pasiones, los deseos y el poder de la hechicería. De las tres, el Tonali es la que nos conecta directamente con el cosmos. Es la que nos proporciona el vigor, el temperamento y la fortuna. Es, en términos funcionales, el motor espiritual que te impulsa por la vida. Y la calidad de ese motor, su potencia, sus virtudes y sus fallos de fábrica están determinadas por la combinación exacta de signo y número del Tonalpohualli del día en que naciste. El día no solo marca tu destino, el día es tu destino. Cuando nacía un niño, la familia acudía a un especialista, el Tonalpouki, el contador de los días. Este hombre era un técnico espiritual, un sabio que poseía el conocimiento para interpretar el complejo entramado del calendario. Las crónicas del siglo XVI, como la Historia General de las Cosas de Nueva España, recopilada por Fray Bernardino de Sahagún, a partir de testimonios directos de ancianos nahuas, describen este proceso con detalle. El Tonalpouki llegaba con su Tonalámatl, su libro de los destinos, y tras preguntar la hora exacta del nacimiento, procedía a realizar un diagnóstico. Imaginemos la escena. Un niño nace en un día 1 conejo, Tochtli. El especialista sabe que el conejo está asociado a Mayahuel, la diosa del pulque, y que este signo puede traer una vida de abundancia, pero también una fuerte inclinación hacia la embriaguez, la pereza y el exceso. El veredicto no era una simple profecía, sino un análisis técnico. Y aquí es donde la mentalidad mesoamericana se separa del fatalismo. El destino no era una sentencia inalterable, sino un punto de partida que podía ser negociado. Si el diagnóstico era adverso, el Tonalpouki proponía una intervención de hechicería calendárica. La técnica más común consistía en retrasar la ceremonia de imposición del nombre. En lugar de realizar el ritual de inmediato, se esperaba a una fecha más favorable dentro de la misma trecena. Al presentar al niño al mundo bajo la energía de un día más benéfico, se superponía simbólicamente una influencia positiva sobre su carga natal. Es como si al niño se le diera un escudo protector para mitigar la lluvia que su destino original le traía. No se borraba su naturaleza, pero se le daban mejores herramientas para manejarla. La naturaleza física del Tonali implicaba que también era vulnerable. Se creía que podía ser dañado o incluso que podía abandonar el cuerpo. Un trauma severo o un susto repentino podían provocar que el Tonali se desprendiera y saliera por la mollera, dejando a la persona en un estado de debilidad y apatía, una condición que en el curanderismo mexicano contemporáneo aún se conoce como pérdida del alma o susto. Ya hicimos un documental completo sobre este. De ahí derivaban prácticas de protección muy concretas. Se consideraba que el cabello que cubre la fontanela era un escudo natural para el Tonali, y por ello era tabú cortarle el pelo a los niños muy pequeños, un consejo práctico que sobrevive hasta hoy. Nunca se le debe cortar el pelo a un bebé muy pequeño, pues hacerlo lo deja energéticamente indefenso. Este principio se aplicaba incluso en la guerra. Cuando un guerrero mexica capturaba a un enemigo, a menudo le arrancaba el mechón de pelo de la coronilla. Esto era mucho más que un trofeo. Era un acto de magia. Estaba capturando el Tonali de su oponente, drenándole su vigor para fortalecerse a sí mismo y a sus dioses. Conocer tu Tonali es, por tanto, el fundamento de tu poder y tu autodefensa espiritual. Es tu sello cósmico, tu herencia y tu desafío. Ahora que conoces la naturaleza de tu propia fuerza, es hora de aprender el lenguaje de las 20 fuerzas primordiales que la gobiernan. El Grimorio de los Días. Cómo leer y usar los 20 signos en la práctica mágica.
Ahora que entiendes la naturaleza de tu propia energía, el siguiente paso es dominar el lenguaje de las 20 fuerzas que gobiernan el universo día a día. Los 20 signos del Tonalpohualli no son un horóscopo pasivo que te describe. Son un arsenal de herramientas, un índice de correspondencias mágicas. Cada día del ciclo vibra con una frecuencia particular, y sincronizar tus rituales con el día correcto es la base de la eficiencia en este arte. Aprenderemos a pensar como un Tonalpohualli, a sentir el carácter de cada día para saber qué herramienta usar en cada momento. Comencemos con las energías de la fundación y la estructura. El primer signo del ciclo es Zipactli, el caimán. En la cosmogonía nahua, el mundo fue creado a partir del cuerpo de una criatura primordial que flotaba en las aguas del caos. Por lo tanto, la energía de un día Zipactli es la del inicio absoluto, la de la materia prima antes de ser formada. Un brujo utiliza la fuerza de este día para rituales que requieren una base sólida y una energía de creación pura. Es el día ideal para consagrar un nuevo espacio de trabajo, para lanzar un proyecto a largo plazo que necesita raíces profundas, o para realizar un hechizo de fertilidad. También podemos encontrar a Kali, la casa. Su energía es la de la estructura, la estabilidad y el refugio. Este es sin duda el día más potente para toda la magia relacionada con el hogar. Realizar una limpieza energética o consagrar amuletos para guardar una casa en un día Kali es construir un muro de piedra en lugar de una valla de madera. Los códices, como los del grupo Borgia, asocian este signo con el dios Tepeyolotl, cuyo nombre significa corazón de la montaña, una deidad jaguar que habita en cuevas. Esta conexión nos da una clave adicional. Los días Kali son también excelentes para el trabajo de introspección, para explorar nuestras cuevas internas y fortalecer nuestro refugio espiritual. Ahora, mencionaremos a dos de los signos más poderosos y a menudo malinterpretados, los que rigen la transformación. Primero, Miquistli, la muerte. En la mentalidad moderna, la muerte es un tabú. Para un brujo mesoamericano es una herramienta. La energía de un día Miquistli es la de la finalidad y el desprendimiento. Es la fuerza más efectiva para los rituales de destierro. Si necesitas cortar lazos energéticos con una persona o romper un hábito destructivo, un día Miquistli te proporciona la fuerza cortante para hacerlo. Su patrón es Mictlantecutli, el señor del Mictlán, el inframundo. Por ello, cualquier trabajo realizado en este día exige precisión y respeto. Ten en cuenta que, siempre que trabajes con la energía de Miquistli, finaliza con una ofrenda, como copal o tabaco, para agradecer y equilibrar la poderosa fuerza que has convocado. Y luego tenemos a Cuatl, la serpiente. La imagen central de la serpiente es la de la renovación a través del cambio de piel. Su magia es la de la sanación, la flexibilidad y la sabiduría cíclica. Un día Coatl es el momento ideal para realizar rituales de curación profunda. Su deidad regente es Chalchiutlicue, la de la falda de jade, diosa de los ríos y las aguas superficiales. Esta asociación hace que los días Coatl sean extremadamente potentes para los rituales de purificación con agua o para prácticas adivinatorias que utilizan el agua como medio. Por último, consideremos dos signos que encarnan el poder en su forma más pura. Por un lado, Ocelotl, el jaguar. Este es el animal del poder nocturno, el sol que viaja por el inframundo. Su energía es la del sigilo, la estrategia y la hechicería. Su regente es Tlazolteotl, una compleja diosa de la tierra y la sexualidad, cuyo nombre se traduce como la devoradora de la inmundicia, ya que se creía que podía purificar a las personas de sus transgresiones. Por esto, un día Ocelotl es perfecto para el trabajo de sombras, para confrontar tus miedos y transmutar tus debilidades en poder. Es también el día idóneo para consagrar herramientas de adivinación, especialmente los espejos de obsidiana,
el instrumento sagrado de Tezcatlipoca, el dios hechicero del espejo humeante. Y también tenemos a Cuautli, el águila. Esta es la encarnación del poder solar, de la visión clara y el coraje del guerrero. Un día águila se utiliza para rituales que buscan claridad mental, éxito en empresas competitivas o la fuerza para enfrentar un desafío. Su patrón es Xipetotec, nuestro señor el desollado, un dios de la renovación que se despojaba de su propia piel para que la vegetación pudiera crecer. Esta poderosa imagen nos enseña que el poder que otorga el águila exige un sacrificio, un desprendimiento de lo viejo para poder ascender. Cada uno de los 20 signos es una herramienta con un propósito específico. Un brujo no actúa por capricho. Lee el Tonalpohualli como un estratega lee el campo de batalla. Dominar este conocimiento es fundamental. Ahora que tienes las herramientas, debemos hablar de tu aliado más íntimo, el espíritu animal que te fue asignado al nacer. El espejo animal. Descubriendo tu nahual guardián a través de tu nacimiento. En la cosmovisión mesoamericana, la idea de un ser humano como una entidad aislada del resto de la creación es inconcebible. Desde el instante de tu nacimiento, tu alma está ligada a la de un espíritu animal, un gemelo de destino cuya existencia refleja y afecta a la tuya. Este concepto, que a menudo se ha simplificado o distorsionado en el folclore popular, es en realidad un pilar de la práctica mágica avanzada, por lo que es crucial que lo abordemos con la máxima precisión. Por ello, lo primero y más importante es establecer una distinción fundamental entre dos conceptos que con frecuencia se usan como si fueran intercambiables, pero que en realidad nombran dos realidades completamente diferentes: el Tona y el Nahualli. El Tona, una palabra que comparte su raíz con Tonali, es tu animal tutelar o compañero de destino. Según esta tradición, cada ser humano sin excepción alguna posee un Tona. El factor que determina cuál es tu animal compañero específico es el signo del Tonalpohualli, que regía el día de tu nacimiento. De esta forma, si tu llegada al mundo ocurrió en un día Ozomatli, tu Tona es el mono. Si fue en un día Cuautli, tu Tona es el águila. Este lazo no es meramente simbólico, sino que se considera un vínculo vital y codependiente. La tradición oral y las crónicas coloniales están llenas de relatos que insisten en esta conexión. Si el animal Tona de una persona sufre un daño físico o es asesinado, se cree que la persona vinculada a él caerá gravemente enferma, o incluso morirá de forma súbita, como si un hilo energético que los mantenía unidos se hubiera cortado. Tu Tona es, en esencia, un espejo de tu propia alma proyectado en el mundo natural. Es tu guardián, tu medicina y en ocasiones tu advertencia. El Nahualli, por otro lado, pertenece a una categoría diferente y mucho más específica. La palabra náhuatl, Nahualli, se traduce como aquello que es mi vestidura o mi disfraz. El Nahualli no es el animal en sí, sino el ser humano que posee la facultad de transformarse, de vestirse con la forma de su animal tutelar u otras criaturas. Aquí reside el núcleo de la distinción que debes grabar en tu mente. Toda persona tiene un Tona, pero no toda persona es un Nahualli. La capacidad de la transmutación no es un atributo universal, es un don, una habilidad que según las fuentes históricas y etnográficas puede ser heredada a través de un linaje, adquirida mediante rituales de iniciación extremadamente rigurosos. O bien, y esto es de suma importancia para nuestro estudio, puede ser conferida como una marca de nacimiento por el propio Tonalpohualli. El Tonalpohualli, por lo tanto, funciona como un oráculo de doble filo. No solo te revela la identidad de tu compañero animal,
sino que también puede señalar si una persona ha nacido con una predisposición innata para la brujería y la habilidad del cambio de forma. Los Tonalpouque, los especialistas en la lectura del calendario, eran capaces de identificar estas marcas en el destino de un recién nacido. Documentos coloniales como los tratados sobre idolatrías, escritos por el clérigo Jacinto de la Serna en el siglo XVII, en su afán por erradicar estas creencias acabaron por preservarlas en sus escritos, nos proporcionan información muy clara al respecto. Se registraba que ciertos días, debido a su naturaleza energética excepcionalmente poderosa e inestable, eran considerados portales para este don. Nacer en un día como uno Eecatl, uno viento, o uno Quiahuitl, uno lluvia, era interpretado como una señal inequívoca. La energía del viento representa el espíritu, lo invisible, lo que se mueve entre los mundos, mientras que la lluvia evoca el poder elemental y a menudo incontrolable del dios Tlaloc. Se creía que un niño nacido bajo estos signos llegaba al mundo con el potencial latente de convertirse en lo que ellos denominaban un Tlatlacatecolotl, un hombre búho, el arquetipo del hechicero nocturno. Su destino no estaba sellado de manera ineludible, pero sí tenía una afinidad natural con las artes mágicas que otros no poseían. La puerta para ellos ya estaba entornada desde el nacimiento. El taller del brujo, cómo calcular tu tonal y el de otros para la lectura de destino. Hasta ahora, hemos hablado del tonal Pohualli como un mapa. Ahora te enseñaré a encontrar tu propia posición en él. Calcular el tonali de una persona es el acto fundamental de diagnóstico en esta tradición. No es un juego de adivinación, es un análisis técnico de la constitución energética de un ser. Es el primer paso para cualquier trabajo mágico serio, ya sea de sanación, protección o empoderamiento, porque no puedes reparar o fortalecer lo que no entiendes. La primera pregunta lógica es, ¿cómo puedo saber cuál era el día del tonal Pohualli en la fecha de mi nacimiento si yo uso el calendario gregoriano? La respuesta es el resultado de un monumental trabajo de detective histórico. Tras la conquista, hubo un esfuerzo deliberado por romper la continuidad de la cuenta. Sin embargo, gracias a los códices que sobrevivieron y a las crónicas de misioneros que, como Sahagún, registraron fechas de ambos sistemas, los académicos del siglo XX pudieron reconstruir el puente entre los dos calendarios. El trabajo más influyente y aceptado es el del arqueólogo mexicano Alfonso Caso, quien estableció una correlación que nos permite, con un alto grado de certeza, saber qué día del tonal Pohualli correspondía a cualquier día de nuestro calendario. La cuenta nunca se detuvo. Aunque sus guardianes fueran perseguidos, el engranaje cósmico siguió girando. Nuestro trabajo es simplemente encontrar el punto exacto en el que estamos hoy en ese ciclo eterno. Antes de mostrarte el atajo moderno, es crucial que entiendas el método tradicional. Un Tonalpouki, el contador de los días, un verdadero técnico espiritual, no tenía una aplicación en su teléfono. Tenía un conocimiento profundo y una memoria entrenada. El cálculo se basa en un principio simple: contar hacia adelante o hacia atrás desde un punto conocido. Piensa en los dos engranajes que te describí, uno con 20 signos, otro con 13 números. La lista de los 20 signos, en su orden correcto, es la espina dorsal del sistema. Es el vocabulario sagrado que debes aprender. Zipactli, caimán; Eecatl, viento; Cali, casa; Cuetzpalín, lagartija; Coatl, serpiente; Miquistli, muerte; Mazatl, venado; Tochtli, conejo; Atl, agua; Itzcuintli, perro; Ozomatli, mono; Malinali, hierba; Acatl, caña; Ocelotl, jaguar; Cuautli, águila; Cozcacuautli, sopilote; Olin, movimiento; Tecpatl, pedernal; Quiahuitl, lluvia; y Xochitl, flor. El proceso es una cuenta continua. Si hoy es 1 Zipactli, mañana será 2 Eecatl.
Cuando el número llega a 13, se reinicia, pero el de los signos sigue su curso. Así, después del día 13 Acatl, el siguiente día no es 14 Ocelotl, sino 1 Ocelotl. Es una aritmética sagrada. Hoy, afortunadamente, no necesitas pasar 20 años memorizando códices. La misma lógica matemática ha sido programada en calculadoras en línea. Busca una fuente fiable. Hay varias mantenidas por académicos y grupos de tradición. Introduce tu fecha de nacimiento y te revelará tu tonali. Incluyo una fiable en la caja de descripción, pero la herramienta solo te da el dato. La sabiduría está en la interpretación, y esta es un arte de profundidad. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Supongamos que una persona nació el 12 de diciembre de 1990. La calculadora nos dirá que su tonali es 9 Ocelotl, o 9 jaguar. Un principiante diría, eres un jaguar. Un brujo, un lector de destinos va mucho más allá. Desglosa la información en capas. Primero la esencia del signo. Ocelotl, el jaguar, es la energía del sol nocturno, del poder oculto, la introspección y la hechicería. Su deidad patrona del signo es Tlazolteotl, la devoradora de la inmundicia. Esto añade una capa crucial. Esta persona tiene el poder de la transmutación, la capacidad de comerse la energía densa y convertirla en sabiduría. Segundo, el modificador del número, el 9. En la cosmovisión nahua, el 9 es un número de gran poder asociado con el Mictlán, el inframundo de 9 niveles. No es un número fácil, impulsa a la persona a ir a las profundidades y a enfrentar pruebas. Un 9 jaguar no es un jaguar de la superficie. Es uno que conoce los caminos de la oscuridad. Tercero, el contexto de la trecena. El día 9 jaguar cae dentro de la trecena que comienza en 1 coatl, 1 serpiente. La regente de esta trecena es Chalchiutlicue, la diosa de las aguas terrestres. Esto nos dice que, aunque la naturaleza de esta persona es ígnea y nocturna, su camino está bañado por la energía del agua purificadora. El signo es el actor, el número es su guión, y la trecena es el escenario donde actúa. Entender esta estructura es solo el primer paso para usarla activamente. Si te interesa el lado práctico de todo esto, estamos abriendo el área de miembros del canal. Ahí encontrarás una guía más detallada sobre las influencias de los diferentes tonales. Además, desglosamos qué tipo de magia es más potente en cada uno de los 20 signos. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a videos privados adicionales. Este es el primer paso para cualquier trabajo mágico sobre ti mismo o para ayudar a otros. Es un diagnóstico del espíritu, la revelación de tu diseño cósmico. No es un juego. Trátalo con el respeto que merece, porque en estas palabras reside el secreto de quién eres. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El lado oscuro de la cuenta, días nefastos, brujos malignos y el robo de poder. Hemos hablado del poder, del destino, de los aliados espirituales, pero toda luz proyecta una sombra, y alguien que no conoce la naturaleza de la oscuridad es el primero en caer presa de ella. Ahora debemos hablar del uso del tonal pohuali no como una herramienta de armonía, sino como un arma. Porque este conocimiento en manos de ciertos individuos era y es una de las armas más potentes que existen. Así como existían días propicios para la siembra, la construcción o la sanación, el calendario marcaba también días intrínsecamente negativos. Estos no eran simplemente días de mala suerte. Eran considerados días nefastos o aciagos, fechas en las que las influencias de las deidades del inframundo y del caos eran más potentes, más cercanas a nuestro plano.
La gente común evitaba realizar cualquier actividad importante en estos días. No se iniciaban viajes, no se cerraban tratos, no se celebraban matrimonios. Era como si supieran que durante esas 24 horas, el velo entre los mundos era más delgado y las entidades menos amigables estaban escuchando. Pero para un brujo con intenciones dañinas, un día nefasto no era una fecha a evitar, sino una oportunidad. Era el momento perfecto para actuar. ¿Por qué luchar contra la corriente cósmica cuando puedes usarla a tu favor? Un hechizo de maldición lanzado en un día cualquiera requiere una enorme cantidad de energía personal para romper el equilibrio. Pero un hechizo de maldición lanzado en un día nefasto es como abrir una compuerta durante una inundación. La propia energía del día hace la mayor parte del trabajo por ti. Estos brujos conocían perfectamente qué días estaban bajo la regencia de deidades como Tezcatlipoca en su faceta de tentador, Mictlantecutli, el señor de los muertos, o la Ciguateteo, los espíritus de las mujeres muertas en el parto, que vagaban por las encrucijadas buscando víctimas. La sociedad mexica, aunque profundamente religiosa, no era ingenua. Distinguían claramente entre los diferentes tipos de practicantes de lo oculto. Tenían a sus sacerdotes, a sus curanderos, Ticitl, a sus adivinos, y luego tenían a los hechiceros malignos, a quienes daban un nombre muy específico, Tlatlacatecólotl, los hombres búho. El búho o tecolote era un ave de mal agüero, un mensajero de la noche y del inframundo, y estos brujos eran vistos como sus contrapartes humanas. También tenemos un documental completo de este tema. El Tlatlacatecólotl era un especialista en la magia de daño. Su poder, según las crónicas, provenía de dos fuentes: de su aprendizaje en las artes oscuras y, como ya hemos visto, de haber nacido bajo un signo del Tonalpohualli, que lo predisponía a ello. Su método de ataque no era vago ni supersticioso, seguía principios mágicos muy claros, basados en la magia simpática y de contagio. Para dañar a una víctima, un hombre búho buscaría obtener una pertenencia personal: un mechón de cabello, recortes de uñas, un trozo de tela de su ropa. Estos objetos, que han estado en contacto íntimo con la persona, conservan un nexo energético con ella. Luego, el brujo esperaba a un día nefasto del Tonalpohualli. En ese día, tomaría el objeto y realizaría un ritual. Podía enterrarlo en un lugar impuro como un cementerio o un pantano, mientras recitaba maldiciones dirigidas al tonali de la víctima. Al hacerlo, estaba atando el almadía de su objetivo a un lugar de decadencia y muerte, en un momento en que el cosmos era receptivo a la destrucción. El resultado, se creía, era una enfermedad debilitante, una racha de infortunio o incluso la muerte. Quizás la práctica más temida de estos brujos era el ataque directo al tonali, una forma de vampirismo energético. Se decía que por las noches, los Tlatlacatecólotl podían transformarse en Tzunahualli para acechar a sus víctimas. Su objetivo predilecto eran los recién nacidos y los niños pequeños, cuyo tonali es más puro y menos anclado a su cuerpo físico. El cronista Fray Bernardino de Sahagún registró las descripciones que los propios nahuas daban de estos seres. Decían que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. Este chupar no se refería necesariamente a la sangre física, sino a la energía vital, al tonali. El brujo se posaba cerca de la casa de la víctima, a menudo en el techo, y a través de su poder extraía la energía de la cabeza del niño, dejándolo débil, enfermizo y apático. La pérdida del tonali era la causa de muchas enfermedades infantiles inexplicables. La protección contra estos ataques también se basaba en el Tonalpohualli. Si sabías que tu hijo era vulnerable, podías colocar bajo su cuna un amuleto con el glifo de su día de nacimiento. Era como darle a su tonali un escudo con su propio emblema, reforzando su identidad energética para que pudiera resistir el ataque.
También se podían trazar en el suelo alrededor de la casa los glifos de días benéficos y protectores, creando un círculo mágico que se creía un nahual no podía cruzar. Este conocimiento no es para que lo uses, es para que entiendas cómo funciona el universo. Ignorar que existen depredadores es una ingenuidad que no podemos permitirnos. El Tonalpajoali es una herramienta neutral, como un cuchillo puede usarse para preparar el alimento o para quitar una vida. El poder no es bueno ni malo, simplemente es. Y quienes lo conocen tienen la responsabilidad de saber cómo se usa en ambas direcciones. Ahora que hemos visto el poder del calendario en la magia personal, es hora de ver cómo su influencia se manifestó a una escala mucho mayor, cambiando el curso de la historia. Cuando el destino habló, anécdotas históricas que demuestran el poder del calendario. Un sistema mágico, por muy elegante que sea, debe demostrar su validez en el mundo real. El Tonalpohualli no era un ejercicio intelectual para los sacerdotes, era un oráculo activo cuyo poder se manifestó en momentos cruciales alterando el curso de imperios. Para entender su verdadera influencia debemos observar cómo este calendario habló en la gran escena de la historia, a través de profecías y coincidencias tan precisas que desafían cualquier explicación mundana. El ejemplo más impactante y conocido, aquel que resuena a través de los siglos, es sin duda el que rodea la llegada de Hernán Cortés en 1519 y la subsecuente caída del Imperio Mexica. Para captar la magnitud de este evento, es crucial entender un pilar de la mitología mesoamericana, la figura del gran dios civilizador, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Este dios, asociado con el conocimiento, las artes, el sacerdocio y la estrella de la mañana, el planeta Venus, estaba inextricablemente ligado a una fecha calendárica específica que funcionaba como su nombre sagrado, el año Seacatl, que se traduce como una caña. La leyenda, transmitida por generaciones, narraba que tras ser engañado por su adversario Tezcatlipoca y forzado a abandonar su mítica ciudad de Tula, Quetzalcóatl viajó hacia el este, prometiendo que un día retornaría por el mismo mar en un año que llevara su nombre, Unocaña, para reclamar lo que era suyo. Siglos pasaron, y esta promesa se convirtió en un pilar de la cosmovisión religiosa, una profecía latente en la conciencia colectiva. Entonces llegó el año 1519 en el cómputo europeo, que en el calendario mexica correspondía con una precisión escalofriante a un año una caña. Y fue precisamente en ese año que Hernán Cortés y sus hombres de apariencia extraña, con piel pálida y vello facial, desembarcaron en las costas de Veracruz, llegando desde el este, la dirección de la promesa. Ponte en la posición del Güey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. No era un líder supersticioso o ignorante. Era un hombre educado en el Calmecac, la escuela de la élite, profundamente versado en la teología y los complejos mecanismos del calendario. Para él y su consejo de Tonalpouque, los contadores de los días, la llegada de estos extranjeros no fue una simple incursión militar. Fue la materialización de una profecía sagrada en el tiempo exacto que el calendario había señalado. Las crónicas de la época, tanto las escritas por españoles como Fray Diego Durán como las recopiladas de informantes indígenas por Sahagún, describen la profunda incertidumbre y la parálisis ritual que se apoderaron de Moctezuma. ¿Cómo podía ordenar un ataque contra alguien que podría ser la encarnación de un dios regresando en su año? Esta perfecta sincronía entre el mito y el evento histórico actuó como un arma psicológica mucho más eficaz que los cañones y los caballos de los españoles. La vacilación de Moctezuma, sembrada por la lectura del Tonalpohualli, le otorgó a Cortés el tiempo crucial que necesitaba para entender el panorama político, forjar alianzas estratégicas con los pueblos sojuzgados por los mexicas,
como los tlaxcaltecas, y marchar hacia la capital, Tenochtitlan. El Tonalpohualli no solo predijo un posible evento, su interpretación influyó directamente en las decisiones humanas que lo convirtieron en una realidad. La llegada de los españoles no ocurrió en un vacío. Durante la década anterior a 1519, una serie de fenómenos anómalos y aterradores fueron registrados por los mexicas, eventos que se conocen como los 8 presagios funestos. Estos no fueron vistos como simples curiosidades, sino como mensajes urgentes que el cosmos enviaba. Entre ellos se contaron una columna de fuego que apareció en el cielo nocturno, el incendio espontáneo e inextinguible del templo del dios de la guerra, Huitzilopochtli, y la captura de un ave extraña con un espejo en la cabeza, en cuyo reflejo Moctezuma vio ejércitos de hombres armados avanzando. Los sacerdotes no se limitaban a registrar estos hechos, los analizaban a través de la lente del Tonalpohualli. Buscaban la fecha exacta del suceso, interpretaban el signo del día y el regente de la trecena para decodificar el mensaje. Si el templo ardía en un día regido por el dios del fuego, bajo una trecena de mal augurio, la interpretación era inequívoca. El propio poder divino manifestaba su descontento o anunciaba una catástrofe. Estos presagios filtrados a través del calendario crearon un clima de fatalidad y expectativa apocalíptica que debilitó la moral del imperio mucho antes del primer enfrentamiento. Incluso después de que la conquista se consumara y el uso del Tonalpohualli fuera oficialmente prohibido, su lógica operativa persistió en la clandestinidad. Una anécdota reveladora tuvo lugar en 1539 en la región de Tlaxcala. Los frailes franciscanos habían organizado un bautizo masivo para formalizar la conversión de la población. Sin embargo, los ancianos y sabios de Tlaxcala, aunque públicamente habían aceptado la nueva fe, consultaron en secreto sus Tonalámatl, los libros calendáricos que habían logrado esconder. Determinaron que la fecha elegida por los españoles era, según su cuenta, nefasta para iniciar un pacto espiritual. Para ellos, aceptar a un nuevo Dios bajo una mala estrella era un error estratégico fundamental. Por lo tanto, usando excusas y dilaciones, lograron posponer la ceremonia. Esperaron pacientemente hasta que el Tonalpohualli marcó una fecha propicia para los nuevos comienzos, y solo entonces se presentaron voluntariamente al bautizo. Este acto demuestra la profunda convicción en la eficacia del sistema. Para ellos el Tonalpohualli era una ley de la naturaleza, una fuerza superior a los dioses mismos. Estaban utilizando su conocimiento ancestral para negociar su entrada en el nuevo orden mundial bajo los mejores auspicios posibles. Estos hechos son la evidencia histórica del poder que se le atribuía a este mapa del tiempo. Un poder que no solo regía el destino de los individuos, sino también el de las naciones, y que incluso podía ser invocado para reparar el daño más íntimo, la fragmentación del alma. Sanación del alma, un ritual práctico para recuperar el tonali perdido. La aplicación más personal y vital del conocimiento del Tonalpohualli reside en la sanación. Como ya mencionamos anteriormente, el tonali, tu energía vital, reside en la cabeza y puede ser desplazado o perdido a causa de un trauma, lo que comúnmente se conoce como susto o pérdida del alma. Una parte de tu esencia se desprende y vaga por el mundo, dejándote en un estado de vulnerabilidad y enfermedad crónica. El especialista encargado de esta delicada operación era conocido como el Tetonalmacani, una palabra náhuatl que puede traducirse como el que provee o devuelve el tonali a la gente. Su labor era, literalmente, la de un recuperador de almas, un técnico de lo sagrado. Te describiré la lógica y los pasos de un ritual de recuperación del tonali, un procedimiento que se basa en las prácticas que han sobrevivido a lo largo de los siglos
y que fueron observadas y documentadas por cronistas que interactuaron con los sabios nahuas, quienes a su vez las heredaron de una tradición milenaria. El primer paso para cualquier sanación seria es siempre un diagnóstico preciso. El Tetonalmacani necesitaba confirmar más allá de toda duda que la causa del malestar era, en efecto, la pérdida del tonali y no una enfermedad de origen puramente físico o un maleficio. Para ello, empleaba una herramienta de adivinación de una simplicidad engañosa pero de una profunda eficacia, una jícara o un cuenco de cerámica lleno de agua limpia y quieta, preferiblemente agua de manantial. Llevaba al paciente, que a menudo era un niño por ser más susceptible a la pérdida del tonali, a un espacio tranquilo y sin corrientes de aire, usualmente al amanecer o al atardecer. Colocaba el cuenco de tal manera que el rostro de la persona se reflejara perfectamente en la superficie del agua. El agua, en esta tradición, es vista como un espejo que no refleja el cuerpo, sino el espíritu. Es un portal a lo invisible. Si el reflejo era claro, nítido y estable, era una señal de que el tonali estaba presente y bien anclado en su lugar. Sin embargo, si la imagen en el agua aparecía borrosa, oscura, distorsionada, temblorosa, sin causa aparente o, en los casos más graves, simplemente no se formaba un reflejo coherente, era la confirmación inequívoca de que el tonali se había extraviado. Una vez confirmado el diagnóstico, comenzaba el ritual de la llamada del alma. El objetivo era persuadir a la esencia perdida para que regresara a su hogar físico. Existían diversas técnicas, y un curandero experimentado sabía cuál utilizar dependiendo de la gravedad del caso y la naturaleza del paciente. Una de las prácticas más extendidas era la limpia ritual con hierbas. El curandero tomaba un manojo de plantas conocidas por sus propiedades purificadoras y de llamado, como el pirul, árbol del pimiento, la ruda o la albahaca, y barría suavemente con ellas todo el cuerpo del paciente, desde la coronilla hasta la punta de los pies, en un gesto de barrido energético. Mientras realizaba este acto físico, su voz se convertía en la herramienta principal. No recitaba oraciones genéricas, sino que llamaba directamente al tonali por su nombre calendárico. Aquí es donde el conocimiento del tonalpohualli era indispensable. El curandero pronunciaba en voz alta el nombre completo de la persona y, con especial énfasis, su fecha de nacimiento en la cuenta sagrada. Regresa a tu casa, Ocho Viento. Vuelve a tu cuerpo, Ocho Viento. Aquí te espera tu calor. Aquí te espera tu fuerza. Al invocar el nombre del día, no solo estaba llamando a la persona, sino a la frecuencia cósmica específica que le daba identidad y existencia. También podía emplearse la técnica de creación de una ofrenda de atracción. El curandero preparaba un pequeño altar con elementos que el alma pudiera reconocer y desear. La comida favorita del paciente, una bebida como el atole, una bebida caliente de maíz, e incluso juguetes u objetos queridos si se trataba de un niño. Esta ofrenda se colocaba durante la noche en un lugar de tránsito espiritual, como un cruce de caminos, un manantial o bajo un árbol antiguo, lugares considerados portales entre los mundos. Se encendía copal, cuya resina aromática se considera un llamado a los espíritus y un alimento para los dioses, y se dejaba la ofrenda como un faro en la oscuridad, con la creencia de que el tonali, errante y debilitado, sería atraído por el aroma y el recuerdo de los placeres de la vida, encontrando así el camino de regreso a su cuerpo antes del amanecer. Cuando el curandero percibía que el tonali había regresado, una percepción que podía manifestarse en un cambio visible en el paciente, como la recuperación del color en su rostro, o un brillo renovado en sus ojos, o simplemente a través de la propia intuición del sanador, el último paso era sellarlo para evitar que volviera a extraviarse. Este sellado se realizaba a menudo con un soplo.
El curandero podía tomar un sorbo de agua bendita o masticar una semilla sagrada y luego soplar con fuerza sobre la coronilla del paciente en la mollera, el lugar de residencia del tonali. Este acto era un cierre energético, una forma de atrancar la puerta del alma. A veces se complementaba atando un hilo de algodón rojo en la muñeca del paciente, que funcionaba como un ancla física temporal, un recordatorio para que el alma permaneciera en su sitio mientras recuperaba su fuerza por completo. Este procedimiento es un acto psicomágico de una complejidad asombrosa, diseñado para restaurar la integridad energética de un ser humano. Nos enseña que la enfermedad más grave es la del espíritu fragmentado y que con el conocimiento correcto es posible llamar a nuestras partes perdidas y volver a estar completos. La pregunta que surge es, ¿cómo un conocimiento tan específico sobrevivió a la destrucción de una civilización? Esa es la historia de un secreto que se transmitió en el silencio. El secreto en la sangre. La supervivencia clandestina del Tonalpohualli. Debemos hacernos la pregunta más crítica. Si este sistema era tan central para la vida de los pueblos mesoamericanos, ¿cómo es que hoy es un conocimiento casi perdido? ¿Cómo un saber tan vital se convirtió en un secreto? La respuesta es la historia de una persecución brutal y de una resistencia silenciosa y tenaz. Es la historia de un conocimiento que dejó de estar escrito en papel de amate para ser guardado en el lugar más seguro de todos, la memoria y la sangre de sus practicantes. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, el Tonalpohualli y todo el marco de conocimiento que lo rodeaba fueron declarados enemigos de la nueva fe y del nuevo poder. Los frailes misioneros, en su celo evangelizador, no vieron en los códices una ciencia ancestral ni una filosofía profunda. Vieron la obra del diablo. Para ellos la adivinación, la creencia en el tonali y la veneración de los días eran formas de idolatría pagana que debían ser erradicadas de raíz. Esto llevó a uno de los actos de destrucción cultural más grandes de la historia: la quema masiva de códices. Hombres como Fray Diego de Landa en la península de Yucatán o Fray Juan de Zumárraga en el centro de México ordenaron la recolección y destrucción de miles de estos libros sagrados. Eran los Tonalámatl, los libros del destino, bibliotecas enteras que contenían siglos de observaciones astronómicas, genealogías, historia y por supuesto los secretos del calendario ritual. Al quemarlos no solo estaban quemando papel, estaban intentando borrar la memoria de un pueblo, desconectarlos de su pasado y de su fuente de poder espiritual. El especialista que era consultado, el Tonalpouki, pasó de ser una figura respetada a ser un hechicero perseguido, alguien que debía practicar su arte en el más absoluto secreto, bajo riesgo de ser torturado o ejecutado por la Inquisición. Pero el conocimiento no reside únicamente en los libros. Cuando los libros arden, el conocimiento se refugia en la mente humana. Ante la persecución, la transmisión del Tonalpohualli se volvió clandestina. Los linajes de sabios, los abuelos y las abuelas que aún recordaban la cuenta, comenzaron a pasarla de forma oral, de maestro a aprendiz, a menudo dentro del círculo familiar. La cuenta de los días se convirtió en un secreto susurrado. Las prácticas también tuvieron que disfrazarse para sobrevivir. Es lo que la mayoría de mis seguidores ya debe de conocer. Es el sincretismo. Los conceptos antiguos se vistieron con ropajes nuevos, los de la religión católica impuesta. Por ejemplo, en algunas comunidades la idea del tona, el animal tutelar, se fusionó con la del ángel de la guarda o el santo patrón asignado en el bautizo. Públicamente se celebraba al santo, pero en la intimidad de la familia se seguía reconociendo al animal compañero que realmente regía el destino del niño.
Los días propicios para la siembra, que antes se consultaban en el Tonalpohualli, comenzaron a asociarse con el día de un santo específico que coincidía con la fecha tradicional. Era una máscara, una forma ingeniosa de mantener viva la estructura antigua bajo una apariencia aceptable para las nuevas autoridades. A pesar de la brutalidad de la erradicación, el fuego del conocimiento nunca se extinguió por completo. En las regiones más remotas y de difícil acceso para el poder colonial, la práctica del calendario ritual continuó, a veces de forma casi intacta. El caso más notable es el de los pueblos mayas de las tierras altas de Guatemala. Allí, los Achquihab, los contadores de los días, equivalentes a los Tonalpouque nahuas, lograron mantener la cuenta del calendario sagrado de 260 días, que ellos llaman Cholquich, de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Han sido los guardianes de una tradición que se ha transmitido de generación en generación, a menudo en secreto, enfrentando persecuciones que continuaron hasta bien entrado el siglo XX. Su existencia es la prueba viviente de la increíble resiliencia de este sistema. En México, aunque la tradición se fragmentó más, los investigadores y antropólogos encontraron vestigios de su supervivencia en muchos lugares. A finales del siglo XIX, Edward Seller se sorprendió al encontrar ofrendas recientes en cuevas sagradas de Oaxaca, demostrando que los rituales antiguos seguían practicándose en secreto, lejos de la mirada de las autoridades. Curanderos en regiones de Veracruz, Puebla o Chiapas seguían realizando limpias y rituales de sanación, basados en los conceptos de tonali y nahualismo, aunque a veces sin tener ya el marco completo del calendario. El cuerpo del conocimiento se había roto, pero sus miembros seguían vivos. Lo que estamos presenciando hoy es el resultado de esta supervivencia. El conocimiento que fue guardado en la sangre y en el susurro durante 500 años está comenzando a resurgir. La memoria está despertando. Y eso nos lleva a la pregunta final y más importante. ¿Cómo podemos nosotros, en el siglo XXI, reconectar con este legado viviente? El legado viviente. ¿Cómo reconectar con el Tonalpohualli en la brujería moderna? Hemos viajado a través de los secretos del Tonalpohualli, desde su estructura cósmica hasta su uso en la guerra y la sanación. Hemos visto cómo fue perseguido y cómo sobrevivió en el silencio. Ahora llegamos a la conclusión inevitable, a la pregunta que realmente importa. ¿Qué hacemos con este conocimiento hoy? ¿Es el Tonalpohualli una mera reliquia de museo, una curiosidad histórica? La respuesta es un rotundo no. Es un sistema vivo, una herramienta tan potente y relevante hoy como lo fue hace 1000 años. Y te voy a mostrar cómo puedes comenzar a reconectar con él. El legado más visible de esta tradición es, irónicamente, el objeto que a menudo se confunde con el propio calendario, la Piedra del Sol. Este monolito, exhibido en el Museo Nacional de Antropología de México, no es un calendario funcional, pero sí es un relicario de conocimiento. En su anillo central, rodeando el rostro de Tonatiuh, el sol, encontrarás los glifos de los 20 signos sagrados del Tonalpohualli. La Piedra del Sol es un punto de anclaje. Meditar sobre ella, estudiar sus símbolos, es una forma de sintonizar con la frecuencia de esta tradición. No es un objeto inerte, es un portal simbólico. Cada vez que miles de personas la observan, aunque no entiendan su significado completo, están alimentando con su atención un legado que se negó a morir. Para ti, como practicante, puede ser tu primer punto de contacto, un mapa visual para familiarizarte con las 20 fuerzas que ahora conoces. Reconectar con el Tonalpohualli no requiere que te unas a un culto ni que abandones tu vida. Comienza con 2 pasos prácticos y personales. Primeramente debes descubrir tu propio tonali.
Hoy en día, gracias al trabajo de investigadores y guardianes de la tradición que han reconstruido las correlaciones del calendario, existen herramientas y calculadoras en línea que te permiten encontrar tu signo y número de nacimiento en la cuenta sagrada. No lo tomes como un simple horóscopo. Cuando sepas tu fecha, sea 5 Jaguar, 10 Flor o 3 Pedernal, tendrás la llave de tu propia naturaleza energética. Investiga a la deidad regente de tu signo, las características de ese animal o elemento, y el significado del número. Te aseguro que te verás reflejado en esa descripción con una claridad que pocos sistemas astrológicos pueden ofrecer. Conocer tu tonali es el primer acto de soberanía mágica. Es entender el material con el que estás hecho. El siguiente paso es simple pero profundo. Comienza a observar. Consigue un calendario que te muestre el signo del tonal Pajoali para cada día. Y simplemente presta atención. No tienes que hacer rituales complejos al principio. Solo observa. ¿Cómo te sientes en un día viento? ¿Más disperso, más comunicativo? ¿Qué tipo de sueños tienes en un día jaguar? ¿Cómo fluyen los negocios en un día agua? Al hacer esto, empezarás a desarrollar una sensibilidad para las diferentes mareas energéticas del tiempo. Dejarás de ver los días como unidades vacías y empezarás a sentirlos como personalidades distintas. Este es el entrenamiento fundamental de un tonal Poki, aprender a sentir el tiempo, no solo a medirlo. No estás solo en este camino. En todo México y en otras partes del mundo hay un movimiento creciente de revitalización de estas tradiciones. Grupos de danza mexica, círculos de estudio y guías espirituales que se reconocen como herederos de los antiguos sabios están recuperando y enseñando este conocimiento de forma abierta. Festivales marcan el inicio de nuevas trecenas y ceremonias de fuego nuevo se celebran cada 52 años, aunque sea a una escala menor. Este resurgimiento nos demuestra que el tonal Pajoali no es algo muerto, es un legado viviente. Es la prueba de que un conocimiento verdaderamente poderoso puede ser enterrado pero nunca destruido. Sus raíces son demasiado profundas. Hemos llegado al final de este recorrido, pero es el principio de tu propio viaje. Te he entregado los 9 pilares. Has entendido el tonal Pajoali como un mapa del destino. Has conocido tu tonali. Tienes las llaves de los 20 signos. Has vislumbrado a tu nahual. Has mirado a la cara a la oscuridad. Has visto el poder del calendario en la historia. Tienes el conocimiento para sanar un alma perdida y entiendes por qué este secreto sobrevivió. Lo que hagas ahora con estas llaves depende de ti. Puedes guardarlas en un cajón como una historia interesante, o puedes empezar a usarlas para abrir las puertas de tu propia percepción. El tonal Pajoali nos enseña una lección final y eterna. El universo no es un lugar caótico. Es un orden sagrado, un tejido de energías que danzan en ciclos perfectos, y nosotros no somos víctimas pasivas de ese baile. Somos parte de él, y cuando aprendemos los pasos podemos empezar a danzar con el destino. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.